Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué placer estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 4, versículos del 11 al 13 nos dicen lo siguiente: Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. El que no duerme. Los verbos del versículo 11 son progresivos. Crecía, se hacía fuerte. No se describe un estado sino un proceso, y el proceso avanza en una sola dirección, hacia arriba. La copa llegaba hasta el cielo, y quien conozca la historia de aquella misma llanura reconocerá de inmediato la frase. Siglos antes, en ese suelo, unos hombres se habían propuesto edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo para hacerse un nombre. La ambición no había cambiado de lugar ni de idioma, solo de forma. Se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Ningún árbol es visible desde los extremos del mundo. Con esa frase, el símbolo rompe deliberadamente su marco natural y avisa que no estamos ante botánica sino ante otra cosa. Lo que se describe no cabe en un bosque. El versículo 12 cambia por completo de dirección. Después de la altura viene la generosidad. Follaje hermoso, fruto abundante, alimento para todos, sombra para las bestias del campo, morada para las aves del cielo, sustento para toda carne, y conviene subrayarlo: el sueño no caricaturiza a este hombre. Aquella grandeza era real y aquel abrigo también. El árbol no solo era alto, verdaderamente alimentaba. Ahí está el eje moral de la escena. Un mismo árbol crece en dos direcciones, hacia el cielo en altura, que se ve desde lejos, y hacia la tierra en sombra que cobija de cerca. Las dos cosas estaban en él. La tragedia no será que fuera grande, sino cuál de las dos direcciones acabó ocupando su corazón. Nótese además quiénes se benefician: bestias y aves, criaturas que no plantaron nada, que no aportaron nada y que simplemente reciben. La grandeza cumple un propósito cuando sostiene a los que no pueden devolverle el favor. El versículo 13 repite por tercera vez la fórmula del lecho y las visiones de la cabeza. Esa repetición marca un corte. Comienza el segundo movimiento del sueño y la cámara se levanta de la tierra al cielo. El árbol subía. Ahora algo baja. Un vigilante y santo descendía del cielo. El arameo es ir, derivado del verbo velar, y corresponde a una palabra hebrea que no significa propiamente hacer guardia, sino estar despierto, el que está en vela, tal como lo explica la anotación marginal de un antiguo códice griego. La versión griega más antigua tradujo el término sencillamente por ángel. Teodosio no lo tradujo, sino que lo transcribió tal cual. Los traductores judíos, Aquila y Símaco, lo vertieron como el vigilante, término empleado en escritos judíos de aquel período para designar a los ángeles superiores, buenos o malos, que velan y no se adormecen. Como designación de ángeles, la palabra es exclusiva de este pasaje en todo el Antiguo Testamento.
Se ha sugerido que los caldeos conocieran a los ángeles bajo ese nombre, aunque hasta ahora no se ha hallado evidencia de ello. Que ese vigilante es un mensajero celestial queda establecido por el atributo que se le añade, y santo, y por la frase descendía del cielo. Esto es lo evidente. Aquel vigilante fue reconocido como portador de las credenciales del Dios del cielo. Las inscripciones reales de aquel imperio se jactaban precisamente de lo que el versículo 12 describe: canales abiertos, graneros llenos, abundancia para el pueblo, seguridad en los caminos. Alimentar a los súbditos era el argumento clásico con que un monarca justificaba su trono. De modo que el cielo, al escribir el árbol, se está confirmando al rey su propia hoja de servicios. Sí, alimentaste. Sí, diste sombra. Dios no le discute los hechos. Tampoco le resulta extraña la figura del mensajero celestial. La religión babilónica poblaba el espacio entre los dioses y los hombres de seres intermediarios, de modo que el rey pudo percibir la imagen sin desconcierto. Lo nuevo no era que un ser bajara del cielo, lo nuevo era de parte de quién bajaba y para qué. Toda nación que ha aparecido en el escenario de la acción ha recibido permiso para ocupar su lugar sobre la tierra, a fin de que se viera si cumpliría el propósito del vigilante y del santo. Esa frase es la clave de lectura de toda la historia humana y explica por qué este personaje aparece en el sueño de un rey y no en un tratado de teología. La profecía ha trazado el ascenso y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con naciones de menor poder, la historia se repitió. Cada uno tuvo su período de prueba, cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció, su poder se apartó y su lugar fue ocupado por otro. Y mientras las naciones rechazaban los principios de Dios, labrando en ese rechazo su propia ruina, seguía siendo manifiesto que el propósito divino, superior a todos ellos, obraba a través de todos sus movimientos. Nada se le escapa de las manos. Los imperios creen estar escribiendo su propia historia y están rindiendo un examen. Por eso, el descenso del vigilante no es un adorno del relato. Es el momento en el que el periodo de prueba llega a su evaluación. Aquel árbol soberbio y generoso es un caso dentro de una serie, y el capítulo no trata solamente de un hombre, sino de cómo Dios examina a todo poder que Él mismo levantó. El nombre de este ser es su doctrina, el que está despierto. Israel confesaba lo mismo de su Dios, que no se adormece ni duerme el que guarda a su pueblo. Esa misma vigilia es consuelo para el que confía y sobresalto para el que se ensorbece. La diferencia no está en el que vela, sino en el que es velado. Hoy hay un vigilante que toma nota de los hijos de los hombres y de manera especial de aquellos que han de representar a Dios, recibiendo su verdad sagrada en el corazón y revelándola al mundo. Ese vigilante guarda los intereses de todos. Cada individuo está delante de él. No hay un solo pensamiento del corazón que quede sin registrar. Nada puede ocultársele. Su oído escucha los murmullos secretos y toda cosa encubierta ha de ser traída a juicio. Nada está escondido para Dios. El testigo fiel y verdadero dice: yo conozco tus obras. Cada palabra que pronunciamos es oída y registrada por la majestad del cielo, que ha declarado que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras condenados. Si nuestros ojos pudieran abrirse, si pudiéramos ver al vigilante celestial a nuestro lado escuchando lo que decimos, nos esforzaríamos por dominar la lengua, porque comprenderíamos que hablamos al alcance del oído del universo celestial. Y observamos el verbo: descendía. El juicio de Dios no es una contabilidad lejana que se lleva en algún archivo remoto. Entra en escena, baja al lugar de los hechos, se acerca al árbol. Dios no juzga de oídas. Cuando los hombres olvidan al vigilante celestial, hay peligro de que un espíritu de egoísmo y de exaltación propia entre en su trabajo.
Los principios puestos en práctica no solo perjudican a cuantos caen dentro de su radio de acción, sino que conducen al desarrollo de un carácter tan objetable que su poseedor no podrá hallar lugar entre los remedios. El que se sienta en los cielos requiere que un espíritu distinto gobierne a sus obreros. Cuida entonces tu lengua, que es donde primero se nota el olvido. En lugar de hacer de los errores ajenos el tema de nuestras conversaciones, volvamos la mirada crítica hacia adentro y busquemos poder de lo alto para guardar bien nuestras palabras, a fin de que en el juicio podamos estar justificados delante de Dios. Y no temas esa mirada, búscala. Cuando el pueblo de Dios se reúne en solemne examen de sí mismo, el santo vigilante del cielo está presente para hacer de esa hora un tiempo de escudriñamiento del alma, de convicción de pecado y de la bendita seguridad del perdón. Allí está Cristo, en la plenitud de su gracia, para cambiar el curso de los pensamientos que corrían por causas egoístas. Vuelven entonces a la memoria las bendiciones olvidadas, las misericordias de las que se abusó, las bondades desdeñadas. Quedan al descubierto las raíces de amargura que ahogaron la preciosa planta del amor. Se recuerdan los defectos de carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud y la frialdad hacia los hermanos. Luego el pecado se ve a la luz que Dios todo lo ve, y el alma no se complace a sí misma, sino que se humilla. Pero este camino no termina en la angustia. Los pecados confesados son perdonados, la gracia subyugadora de Cristo entra en el alma y su amor une los corazones en bendita unidad. Esa es la obra que el vigilante viene a hacer. Un árbol subía y el vigilante bajó. Toda la escena descansa sobre este cruce y en él está resumido el Evangelio. El cielo no se limita a observar la tierra desde lejos, el cielo desciende, porque el descenso más grande de la historia fue el del Hijo. Aquel que nunca duerme bajó hasta nosotros, no para tomar nota de nuestra ruina, sino para cargarla. Y el mismo que conoce cada palabra secreta es quien tiene el poder para borrarlas todas. Nada está oculto ante Él y sin embargo nos ama. Vive hoy delante de ese rostro, no como quien se esconde de una cámara, sino como el hijo que sabe que su padre está mirando y que su padre está de su lado. Si hay algo en tu vida que no soportaría esa mirada, entrégaselo ahora. El vigilante que ve todo es el mismo Salvador que perdona todo lo que se le confiesa. Padre Santo, tú no te adormeces ni duermes. Estás despierto sobre nuestra vida cuando dormimos, cuando trabajamos y cuando creemos que nadie nos ve. Gracias por esa vigilancia. No es amenaza, sino cuidado. Perdónanos por vivir como si no nos estuvieras observando. Perdona las palabras dichas a media voz, los pensamientos que jamás confesaríamos y los rincones del corazón que hemos preferido no abrir. Escudriña lo que hay dentro y muéstranoslo como tú lo ves. Danos una lengua guardada y una mirada crítica vuelta hacia adentro y no hacia los demás. Líbranos del egoísmo y de la exaltación propia y haz que un espíritu distinto gobierne todo lo que hacemos en tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.